Leonardo Carvajal aquí conmigo y estábamos hablando, fíjense ustedes, todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? La Guerra Fría, decías tú, la caída del muro de Berlín. Yo soy más viejo que tú, el mayo francés. El No, mayo del Partido Comunista del MIR, la pacificación de Caldera, y ahora tenemos esta cosa loca donde el Magallanes, que estaba acá prácticamente eliminado, ahora está en la pelea. ¿Qué le pasa al Magallanes que arranca como derrotado y después se inspira y empieza, choc, choc, parece gol? Es mejor que sea así, no al revés. Empiece, ¿cómo se llama? Arrancada de pura sangre y parada de burro. Sí. Mejor al revés. Mira, estoy preocupado, Leo, por ti. Tú vienes escribiendo libros. Me dijiste que 2 bautizaste en noviembre. Sí, Ah, está bien. ¿Ya llevas? 19 publicados. Wow, wow. Mira, y ahora, pero ¿y por qué? Sí, pero lo tienes allí como para algo, ¿no? Mi lucha, de Adolfo Hitler. Mi lucha de un tal Adolfo Hitler. ¿Por qué cargas eso? Porque es que hay un personaje de la política mundial que está, digamos, marcando unos derroteros, está como rompiendo ciertas reglas básicas que me hacen recordar mucho a Hitler. Entonces, bueno, yo como profesor al final busco los hechos, entonces busco algo de teoría, cuando estoy en la teoría busco ejemplos en los hechos. Y entonces Hitler, una de las cosas que creo, por la cual es universalmente conocido, es por su apetencia de... Se va a calmar, vamos a dárselo, y después siguió hasta África. hasta la Torre Eiffel, hasta África, hasta donde pudiera, ¿no? Entonces, claro, un señor que empieza diciendo así como cualquier cosa, Canadá debe ser el estado número 51. Yo dije, ¿qué es esto? Lo repitió 2 o 3 veces. Después agarra y le pone una franela de la bandera norteamericana a Venezuela. Después entonces se antoja de Groenlandia. Y dice, no, es que ahí lo que fueron unos tipos, unos barcos, unos vikingos, pero eso no da derecho de posesión. Al final es el remate muy duro. O sea, para mí la frase más dura de la historia es la que pronunció Luis XIV, aquel gran monarca absolutista francés que dijo, l'état c'est moi, el Estado soy yo. O sea, yo estoy por encima del Estado. Chávez, por cierto, una vez dijo, el Estado y la ley soy yo. Pero al final el señor francés y el señor venezolano estaban hablando de su territorio. Era una barbaridad, pero es su territorio. Pero es que Trump, todo lo que ha venido haciendo, ambicionando, pateando, ahora lo teorizó y dijo, ¿qué me hablan ustedes de las reglas de las Naciones Unidas, de las naciones? Sí, cuando por encima de eso está mi conciencia y mi mente. O sea, un señor se erige monarca absoluto de este planeta, de los 7.000 millones. O sea, todas las reglas laboriosamente trabajadas en todos los campos, salud, educación, respeto. Norma, esa no es de hoy para mañana. Simplemente han sido años de búsqueda de los mejores expertos, los mejores políticos, conciliar, acordar. Entonces sale una norma de derecho internacional que ha hecho Trump. Sacó a Estados Unidos de 66 organizaciones de las Naciones Unidas, de la OTAN, que fue en gran medida una creación de los Estados Unidos. A cada rato les dice que él es el que la sostiene, que ellos son unos incapaces, que no sé cuánto, y está atriz de que la OTAN militarmente incluso, o sea, ya hay un adelanto. O sea, son decenas de militares de 5 o 6 países europeos que asentaron sus pies en Groenlandia, es la OTAN. Solo que ahora la OTAN no está repeliendo o previniendo un ataque ruso, sino un ataque americano, porque el señor ha dicho que él puede ir para allá. Entonces, eso es una suerte es una descomposición hecha por un personaje que de repente también sintetiza algunos rasgos o tendencias de una época de este siglo XXI, pero son rasgos, si me permites el epíteto, no sé si es neologismo, atilescos. O sea, de Atila. Propios de Atila. Y Atila y Gengis Khan juntos. Ajá, en la medida que quiere Expandirse. destruir, pero entonces para imponer su hegemonía y entonces agrandar su imperio. Entonces, claro, yo ayer leía en X, en Twitter,
los planteamientos, las incitaciones de el teórico ruso Alexander Dugin, porque Putin hace cosas, Putin es el político, pero el Dugin teoriza acerca de la necesidad de restituir el imperio ruso, o sea, la panrusia. Y entonces ayer paladinamente dijo, Trump está haciendo esto, va por la calle del medio, nos toca. Y entonces mencionó uno por uno los otros 15 países que formaron parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Georgia, Moldavia, Ucrania, y dice, hay que tomarla porque hay que hacer el imperio ruso asiático. Y entonces, Occidente para Estados Unidos, aceptando ese imperialismo, Eurasia para nosotros y China por allá. Que se agarren todos esos paisitos. Todos esos paisitos, Corea, y Vietnam. China sobre todo ellos, yo creo que están conscientes de que está compitiendo con los otros dos imperios, pero está compitiendo en el plano económico y se lo está llevando en los cachos a los dos. O sea, yo no soy economista, pero por lo que uno lee y tal, parece que China más tranquilo, no se mete en aventuras militares, juega siempre a la distensión. A la producción y al mercado. Producción, mercado, producción. ¿Y qué acaba de ser Europa? Tejer nuevos lazos, la tímida, la timorata Europa, tejer nuevos lazos con China y va para adelante ahí. Y tejer el lazo con Mercosur, después de no sé cuántos años. Obviamente eso está conspirando contra los intereses de los Estados Unidos de crecer económicamente, y si encima tiene un tipo que yo no lo entiendo, o sea, que a cada 2 por 3 agarra y le dice a cualquier país, te va a subir los aranceles 50%, 30%, ahí está conspirando contra, digamos, el rendimiento del dinero de los ciudadanos norteamericanos, porque cualquier aguacate mexicano que vaya para el supertazón, mi esposa me dice que ahí venden millones de no sé cuántos de kilos de aguacate. Si el aguacate valía $3 y Trump le sube a todos 50, entonces vale $4.50. Entonces conspira contra el bolsillo de consumidores norteamericanos, pero como los otros países no son muchos, entonces México dirá, tú me fregaste el aguacate y esto y esto y esto, ahora yo te pongo también aranceles fuertes a tus automóviles, a tus no sé cuántos, y entonces los mexicanos tienen una cierta capacidad adquisitiva, el mismo vehículo que compraban importado con un arancel excesivo ya no lo compran. ¿A quién perjudica? A las fábricas de automóviles en Detroit o donde estén, y por tanto habrá despidos. O sea, el tipo hace unas cosas que o me las explican de otra manera, pero yo las estoy entendiendo y lo estoy razonando aquí, como que perjudican al consumidor norteamericano, al consumidor mexicano, al productor norteamericano, perjudican a todo el mundo. La mejor prueba de que esto es así es que el señor Rabietas dice las cosas y después, una semana después, lo llama a la presidenta mexicana, lo camela, como dirían los españoles, por teléfono y dice, ay, era bien buena y entonces vamos a quitar los aranceles. O sea, si no fuese trágico, sería cómico. Fíjate, yo veo el mapa que él ayer puso. Está en el Salón Oval, hay un mapa que tiene Groenlandia, Canadá, los Estados Unidos y Venezuela. Me dio tristeza, me dieron ganas de llorar, me sentí deprimido, porque la patria de Bolívar era ahora como Puerto Rico, una colonia ahí. Y además los analistas dicen, no, pero Venezuela no es como Puerto Rico porque Venezuela tiene petróleo. Puerto Rico, como la canción de los Hollies, Puerto Rico es una carga. Venezuela no, Venezuela es mi hermana, porque tiene petróleo y se puede pagar y puede dar rédito. En Venezuela, en la calle, yo consigo un pensamiento que estoy tratando de entender. Sí, porque por alguna razón la patria para mucha gente perdió sentido. Porque la patria fue, por Chávez y la revolución, convertida, Bolívar, la República Bolivariana de Venezuela, a Bolívar le cambiaron el rostro, pusieron un señor con una narizota, y Bolívar para acá y Bolívar para allá, y algo pasó allí que en la polarización, a medida que la mayoría se fue moviendo contra el gobierno, toda esa puesta en escena del Bolívar, entonces también agarra molestia, rechazo, es parte del... Y entonces la gente en la calle dice, oye, qué feo lo de los tiros, porque
todos lo vimos en Caracas, los 4 o 5 millones de habitantes, aquel poco de tiro, eso genera temor, cosas. Los muchachitos en el Ávila, tú los viste con el celular grabando, mi mamá le dio un infarto, vamos, hay que correr. Entonces, y eso va acompañado, pero si no es por Trump, esto no cambia. Y aquí tenemos al caraquista, que tú lo oíste, yo no lo inventé. El caraquista dice que ahora viene la plata porque Trump le va a dar $500. No, ¿qué va a decir? Entonces, fíjate lo que de ahí. Y cuando el señor Trump, tú lo has dicho, no ha podido producir riqueza en los Estados Unidos, tiene colapsada la economía americana, tiene un problema de inflación grave, entonces no va a ser rico a nosotros. No, chicos. Entonces, aquí hay que hablar, aquí hay que pensar mucho que es lo que vamos a hacer. Una primera cosa. Pero cuando regresemos. Ya. Sí, porque ya tenemos que irnos. Ya el caraquista, míralo. Van hablando todos con tonos fuertes. Hay creo que el inglés, no me acuerdo cuál fue, que dice que van a trasladar tropas para Groenlandia y que ellos van a pelear, que ellos no se van a dejar. Y aparece otro allí diciendo la soberanía, porque todos esos nacionalismos derechosos que hay en Europa son nacionalistas. Claro. Y hablan de la soberanía como aquí hablamos de la soberanía. ¿Sí? Fíjate, derecha y izquierda, la soberanía. Porque el señor Trump, él dice que al agarrar a Groenlandia, él se está defendiendo de China y de Rusia. Y en Groenlandia hubo una manifestación de pingüinos, focas, todos contra Trump, porque es un país que tiene 50.000 personas, pues, todo el mundo dice, ¿qué es esto? Porque él inventó un cuento que eso es una colonia por azares de Dinamarca. Entonces se metió un barco, llegó, pero porque eso es. Entonces él se va a meter porque es estratégico. Y no lo va a parar nadie porque como Trump sabe que tiene hasta noviembre de vida, va a hacer todo lo posible por ser histórico y trascendente, cambiar el mundo. ¿Tú te acuerdas de Pinky Cerebro? Bueno, igualito, pero él es Pinky Cerebro a la vez. Ok, pero ya que citas una comiquita, ¿no? Yo te diría, no tienes por qué sentirte triste ni tú ni nadie porque en la, no sé, 25ª de las 30 neuronas que tiene Trump en el cerebro, él haya decidido que iba a ponerle la bandera norteamericana a determinados territorios, porque no se coloniza un país de la noche a la mañana. O sea, esa imbecilidad, ese agravio, lo puede poner alguien, y en 2 semanas no se coloniza a nadie. O sea, ni tampoco se libera a nadie. O sea, en los procesos históricos, recolonizar un continente, recolonizar países, demora X tiempo, X proceso, igual la cosa, cambiar de un estatus tan significativo de ser colonia de una metrópoli o a ser país, digamos, dependiente, pero independiente, pero con ciertos grados de dependencia, eso dura años, ¿no? Entonces no es la franelita. O sea, es que aquí se está jugando muchas cosas digamos, de esas grandes de la geopolítica. O sea, que le den la patada a las Naciones Unidas, que termine de declararla inservible, pero entonces lo que viene no es un orden político mejor, ni jurídico, ni social, porque a ellos les importa 3 pepinos, el cambio climático les importa 3 pepinos. La democracia. La democracia, los problemas sanitarios, todas las ayudas que puede dar la UNESCO en educación. O sea, el tipo se sale de eso. Entonces, es un poco sálvese quien pueda, pero al mismo tiempo yo creo que lo que está haciendo Europa consigo mismo, que es cohesionarse, y también en estos días, y qué bueno que coincidieron la Unión Europea y Mercosur, pues son 2 gigantes. Bueno, los grandes gigantes, ok, es China en realidad, 1.500 millones de habitantes, tiene ya la delantera tecnológica. Nosotros estamos hablando de Europa, creo que tiene 300, 400 millones, pero solo Brasil tiene 300 millones. Entonces, hay movimientos de reacomodo que yo creo que se van a intensificar. Yo creo que tiene que haber mecanismos de pararle los pies a un señor. O sea,
poquitas semanas atrás hubo manifestaciones simultáneas en 2.700 ciudades norteamericanas. Hay que verle la cara. Millones y millones, no solo en Nueva York, o sea, ciudades más, o San Francisco, donde está, digamos, la inteligencia más izquierdosa o más rebelde. No, no, son 2.700 puntos en todo el territorio, porque sencillamente el señor atenta también contra el Estado de Derecho de su país, se enfrenta groseramente al gobernador de California y al gobernador de Minnesota, pero los tipos le salen respondones. Sí, se le alzan. Y también de vez en cuando hay una primera pruebita electoral Y ya pierde. y pierde la alcaldía de la Florida después de 27 años que ganaban los republicanos. Y ya uno empieza a ver republicanos que empiezan a criticar. Ya empieza a haber muchas voces de artistas, he visto estos días. Pero ¡Wow! El alzamiento de los artistas. Muchísimo. Mark muchísimo. Buffalo, tú sabes que lo Sí. vetaron y salió medio Hollywood a decir que si lo vetaban a él no iba más a la alfombra roja. Y hay una rebeldía contra el tirano. Claro, entonces está tiranizando a su propio país. Las diferencias entre la Gestapo o entre los SS del señor de Hitler, y el ISIS que él tiene, o sea, no son muchas en el modus operandi, o sea, es a lo bestia. Y él quiere imponer ese orden. Y le pegan 3 tiros a una poetisa, y entonces aplaude. el tipo aplaude y dice que la poetisa no sé qué cosa, y ni siquiera le han abierto por fórmula, así por llenar la fórmula, un juicio, un leve juicio al miserable policía que la mató. Yo creo que él está, digamos, tentando demasiado frente, saltando. Como Hitler, ¿te acuerdas? Que empezó a pelear con todo el mundo. Claro, Sí. claro. Pero algunos quisieron contentarle. O sea, yo creo que cuando él dijo lo de Canadá, yo me reí y dije, pero ¿y esta locura qué es? Pero cuando ves lo de Groenlandia, o sea, y después, Lo de Venezuela. y lo de Venezuela, entonces puede seguir. Ahora, en esa cosa es muy difícil, porque está tan complejo. O sea, por primera vez nosotros estamos metidos en el ojo del huracán mundial y está Ucrania, Venezuela, Groenlandia. Entonces, a mí eso no me hace feliz. Es sumamente complicado. Ya yo jugué mis cartas clarito en relación con que Trump para mí debería salir del gobierno, deberían destituirlo a partir del año que viene. Creo que lo van a hacer. Es un deseo y es un cálculo, una creencia, ¿no? Pero puede que pero no. en medio de todo, pero puede que no, pero en medio de todo, entonces, de repente están lo que dicen los amigos, y yo soy un ciudadano de pie y digo, estamos fregados, el bolívar cada vez vale menos, el dólar nos tiene fregados, no sé cuánto. Y hay un movimiento dentro de toda esa zaparapanda de cosas que Trump mueve. Entonces abre unas cuentas en Qatar, vende un petróleo por aquí, y llegan unos millones de dólares a unos bancos, y entonces un dólar que estaba clandestino y no oficial, estaba en 600, 700, el bolívar, ajá. 700, entonces ahora me dice el taxista hoy, bajó como a 400, y yo eso me alegro. Ahora, eso es parte de ese toda esa juego. locura. Estamos en el ojo del huracán y se mueven fuerzas de un lado y otro, y en algunas cosas allí son positivas. Y entonces yo como ciudadano me alegro, y si se sienta al lado mío un chavista, un niní, uno de María Corina, de lo que sea, todos diremos, está bueno que baje el dólar, está bueno que los precios se achanten, para decirlo bien en criollo, porque nos han traído por la calle de la miseria. Entonces, hay ciertas cosas de estabilización macroeconómica que nos pueden ayudar. O sea, si ya no vendemos petróleo con descuento, porque no hay que estar disparos y cosas, o asaltos, sino se vende al precio que es, y eso llega rápido y viene por Qatar. Me importa 3 pepinos si viene por Qatar o si viene por, no sé, Sierra Leona. Mientras que entre la platica. Que entre la plata, porque es nuestra. Y por supuesto, cada vez que el señor dice el petróleo y las tierras de Venezuela son mías, digo, delirio, demencia senil, y por supuesto, y respeto más grosero al derecho internacional, derecho de la gente. Y usted será un Atila, pero nosotros somos la tierra de un Andrés Bello, que hizo pero la gente como que se lo olvidó, derecho internacional. Andrés Bello.
Y O sea, se le no olvidó la solamente historia. tuvimos el guerrero, el político, sino también tuvimos el hacedor de derecho internacional, derecho de gente. Ahora fíjate, vamos a ir al corte, pero el señor Trump, no sé si lo hablamos en negro ahorita, pero lo repito. El señor Trump dice, bueno, mire, como no me dieron el premio de la paz, yo no tengo ninguna obligación con la paz. Yo ahora voy a hacerle el chico malo. ¡Ah! Hay toda una polémica porque la señora Machado cree que Trump se puso bravo con ella porque ella le quitó el premio. Se lo dio. Entonces ella fue y le... No, no te pongas bravo, toma tu premio. Ya dijo que la va a involucrar porque él tiene un juego macabro que dice Delcy, no sé qué cosa, y Maraconí, no sé qué cosa, y Delcy, Maraconí, no sé qué cosa. Y yo digo, entonces me imagino que María Corina terminará loca y la pobre Delcy también, porque la presión con la que está jugando, perversa, es una cosa muy perversa, muy respetuosa. Entonces, yo me niego a someterme al colonialismo ese. Quiero que haya protestas de paz, porque yo no creo en la guerra ni en esas cosas, solo cree Trump, pero aquí tenemos que salir a defender nuestro país con paz, con unidad y con una reflexión que corrija tanto error, porque al señor Trump lo trajimos nosotros en las disputas internas que no supimos resolver y que nos llevaron. Abrieron la puerta para que se metiera todo en cualquiera. Raro. Eso lo vamos ya lo está explicando, pero fíjate, Agustín Berrío, que es un cerebro, un hombre de la política, sostiene que él es medio troncista, él no lo dice. ¿Por qué? Bueno, él vivió mucho tiempo allá, él no es un hombre de derecha, él es un hombre social cristiano, de formación, y él dice que a Trump hay que entenderlo y además hay que entenderse con Trump. Yo estoy de acuerdo con que hay que entenderse con Trump y tratar, como hizo Petro, de convencerlo que se quede quieto. Pero eso es una cosa a que tú eres el presidente de Venezuela. Nunca, jamás, eso no se puede permitir. Ni siquiera que lo diga. Hay que salir a una rueda de prensa y decir, mira, presidente tu abuela, lo que sea, pero no es el presidente de Venezuela. Y para que Venezuela salga de esa crisis, nosotros necesitamos, hay un ingrediente que falta. No solo las reflexiones de Jorge y Delcy, que están abriendo camino, que proponen cosas que abren el juego, y que hay que seguirla acompañando y criticar lo que no sirva, ¿no? Porque los presos políticos todavía no los han soltado como se ofreció. Pero hay que acompañar la restitución de la soberanía. Y hace falta una oposición interna que dé la cara, que diga, cuestione, alabe, lo que sea, pero que dé la cara y diga, un momentico, la oposición no es esa que está afuera, no es esa. Aquí hay una gente que hace oposición con sensatez y con patria. Mira, es complicado porque, a ver, yo venía pensando en como dos definiciones de política. Una es el arte de lograr lo deseable dentro de lo posible. Pero cuando me dices posible es algo que no está en la realidad aún, que puede ser. Como decir, bueno, en el futuro, ¿qué quiero yo? Y entonces, bueno, yo quisiera esto, lo deseable, pero tengo que ver qué sería posible. ¿Okay? Pero creo que también hay otra definición de política, que son los hechos. O sea, política no es solo juego de intenciones, es realidades. Entonces, creo que la política buena o la menos mala es tomar lo menos malo dentro de lo real. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con una invasión a mi país, ni con asaltos armados, ni por supuesto que ningún líder de ninguna potencia imponga gobernantes. Yo siempre he estado y voy a estar en Venezuela, en cualquier parte, porque soy un tipo civilizado del siglo XXI. O sea, yo no soy de los tiempos de Atila, en que la gente, de una manera civilizada, vote todo el mundo, vote negro, blanco, sabio, ignorante, etcétera, y se elijan las autoridades y se puedan renovar y la gente. Yo siempre voy a ir por ahí, entonces, por supuesto, cualquier hecho que contravenga eso, a mí me choca y no estoy de acuerdo. Pero lo pasado está. El 3 de enero fue el 3 de enero y hoy es 21, ¿verdad? Entonces hay unas realidades allí. Entonces en esas realidades yo voy a ser más, yo que he sido opositor al chavismo, opositor racional 20 y pico de años, yo voy a ser más chavista que Delcy Rodríguez. No, Delcy Rodríguez habla con Trump,
si habla con Trump. Y ella debe pensar un poco de barbaridades, probablemente, digo yo, a lo mejor en la misma línea que yo, o más radical o menos, sobre Trump. Pero es el señor que contesta el teléfono en la Casa Blanca y desde ese teléfono él también llama y dice, muévanse unos barcos por aquí, unos aviones por allá. Así es. ¿Ves? Y la deuda y miles de cosas. Igual el Trump le puede gustar más o menos Delcy Rodríguez o Pepito. Pero ¿quién levanta el teléfono? Eso es la definición gringa de quien tiene el poder. O sea, ¿quién es el gobierno? El que levanta el teléfono en la Casa Blanca, en Miraflores, en la Casa Rosada y en la Moncloa. Entonces, esas son las realidades. De esas realidades, ¿qué podría haberse? ¿Qué hay? Hay unos acuerdos y hay hasta unos piropos políticos. Trump a Delcy Rodríguez también llamó al señor y no se refiere a él insultándolo. Hay unos acuerdos, sí, que Trump con su manera despótica de actuar dice que él es presidente nuestro. Bueno, que piense eso en su neurona número 16 de las 25 que tiene. Él no es nuestro presidente. ¿Quién es la presidenta? Delcy Rodríguez, punto. ¿Me gusta? No, no me gusta. No me gustó antes, no me gusta ahora. Pero es la presidenta. O sea, es la realidad, es la que pone los impuestos. Si quiere me baja el IVA, me sube el IVA. Es la que maneja las Fuerzas Armadas. Entonces, de eso que ellos están acordando, no tú, no yo, y por eso creo que es conveniente, ahí sí estoy en la línea que tú planteas, que grupos, gremios, instituciones, universidades, iglesias, etcétera, de la sociedad, nos movamos más, tratemos de cohesionarnos y tratemos de sentarnos en alguna mesa donde algo se decida, algo se evalúe. Es importante que nosotros también digamos por dónde creemos que van las cosas. Así es. Pero si las cosas van, por ejemplo, en esta semana, si llegan unos 500 millones que yo he leído, o sea, es realidad, va a ser realidad, va a llegar, se van a distribuir en bancos, eso le va a mejorar un poco la vida económica a los venezolanos. Si eso ocurre como efecto de esos acuerdos entre el chavismo en el poder, Delcy Rodríguez de chavista, y Trump allá, el atrabiliario Trump, ese resultado, esa consecuencia, ese no vamos a llamarlo así daño, porque en la política hay daños colaterales. Ese no es un daño colateral, ese es un bien colateral que nos mejore la vida en lo económico un pelo a los venezolanos. Pues yo estoy de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que movernos así. Yo creo que no hay ninguno de esos teóricos, yo nunca lo he sido además, de esos que te agarran un modelo teórico, con ese te agarran, te interpretan todo de todas las cosas. No, no. Esos están muertos porque no sirve. Hay unos reacomodos, hay unos desbarajustes, hay unas rupturas, hay unos personajes erráticos haciendo cosas. Vamos a interpretar eso. Mira, por retazo, me sirve tal elemento teórico, lo asumo. Me sirve esto de decirle al venezolano, échese una pasadita por lo que escribía Hitler, que lo primero que planteaba es que era necesario para Alemania incrementar territorio. Vea si eso se parece a lo del señor, vea si tal cosa, vea si lo que hacía el monarca aquel que decía el Estado soy yo, es lo mismo que está haciendo Trump. Igual que también se lo dije a Chávez, yo en uno de mis libros, yo tomé aquella frase que Chávez dijo, el Estado y la ley soy yo. Dije, no, pues usted no es el Estado y la ley, usted lo dijo, es un hecho y yo no lo comparto. Y todo igualito ahora. Vamos a ir al corte y seguimos conversando con Leonardo Carvajal todas estas cosas que al final están en la calle y la gente las está discutiendo, no son ajenas. De los Estados Unidos, sabían que tenía que expandirse hacia el Pacífico, tenía una salida hacia el Pacífico para su proyecto país. Bueno, se metieron en California, metieron 1000 cowboys y bueno, y de ahí en adelante ese país se ha ido, bueno, tiene bases militares en todos lados. Aquí, porque tienen
tecnología, experiencia, experticia, han invadido tantas veces que saben cómo hacerlo. Ni un solo muerto les causó el incidente. Nosotros no podemos competir con eso, eso está comprando cosas y tecnología para competir con cerebro, eso que llamas tú, el hombre civilizado, vence a la barbarie. ¿Por qué porque país, vamos a ver cómo sacamos este país adelante, pero yo digo, Pero en este momento los juegos dominó la pieza tan revuelta. Porque en el mundo chavista les debe costar, o sea, no han digerido, estoy seguro, que supuso que el jefe de la CIA pues, viniera aquí, lo recibiera y eso la es duro, presidenta. eso es duro. Eso es muy duro, ellos tienen que estar digiriendo un montón de cosas. Del lado de la oposición, esa recalcitrante, supremacista, que ha armado campañas, lo que yo creo, en los últimos años contra aquellos que no forman parte de la corte de María Corina Machado, que es una figura política respetable en sí misma, con unas tesis que se puede compartir algunas cosas y otras no, ese es mi caso, pero lo que es insoportable es que te pidan obediencia absoluta, te la pinten como la libertadora, todo este tipo de cosas. De parte de ellos también han digerido y creen que agradable, tal. Ahora se consuelan diciendo, le dio el número de WhatsApp. Número de WhatsApp, chicos, que no, ¿desde qué me están hablando? O sea, yo el único número que creía era de un número telefónico, que además se lo sabía una secretaria, un secretario de los presidentes norteamericanos y rusos cuando tenían y Kennedy a propósito de la crisis de los misiles. Entonces, ellos también tienen que estar digiriendo cosas. Y si no lo digieren, peor. Porque implica que su capacidad de aprender es nula. Ellos tendrían que preguntarse, o sea, la gran pregunta para ellos, ¿por qué Trump a las primeras de cambio la dejó de lado? Y la respuesta se la han dado muchos analistas. Tiene que ver con mirar su propia conducta. Si la señora jugó a la abstención desde el año 2005 y la de los últimos años provocó que ella no tuviera ni un solo concejal, ni un solo alcalde, ni un solo gobernador, ni un solo diputado, si además siempre estaba con aquel estribillo de que hay que producir la fractura de la Fuerza Armada, chico, ese tipo de cuerpos le quema el alma cuando le hablan de que tiene que fracturarse, porque ellos son los que tienen las armas y ellos saben que cuando se fracturan militares versus militares, en esos términos tan despectivos, le insultaba a los militares, pues se tienen que quebrar. Ni un militar, ni cuerpos políticos, y además le habían diezmado su organización, cosa con la cual no estoy de acuerdo, o sea, con ese apresamiento de, digamos, personas del Grupo 20, que ni siquiera es un partido, y de cualquier partido, por supuesto que estoy en contra. Pero si estaban diezmados como partido, sin ninguna entrada en ningún lado, ellos pretendían llegar al poder. ¿Qué es lo que querían? Que Trump lanzara así como una, ¿cómo se llama? Paracaídas. Una lluvia de fuego como aquella que aplastó a Sodoma y Gomorra. Claro, como ella dice que su lucha es espiritual, a lo mejor se inspira en cosas de ese tipo, y no reales, no políticas. Y luego entonces la trajeran a ella en carroza triunfante y la instalaran en Miraflores. O sea, si pensaban eso, y si hay alguno de ellos que me oye, oye, estaban pensando como niños, infantilmente. Si no se han dado cuenta de lo que significó que Trump los apartó. Pero claro, entonces a fuerza de humillarse, cada quien escoge su camino. Había un rey en la Edad Media que decía París bien vale una misa. O sea, el tipo estaba peleado con el Papa y si te peleabas con el Papa no te ponían la corona porque el dominio de lo espiritual, del papado.
Entonces el tipo tuvo que ir a rogarle al Papa, se le arrodilló fuera del palacio, era invierno, y al final el Papa lo aceptó. O sea, París bien vale una misa, aunque yo no crea en la misa. El apoyo de Trump para María Corina Machado, lo que uno ve, vale una medalla de Premio Nobel de la Paz, vale todo lo que ella quiera, está bien, la estamos viendo. Hay actitudes de dignidad, se tuve el primer ministro de Canadá, posición digna. O sea, hay políticos de políticos. Dinamarca, digna. La señora de Groenlandia, o sea, son chiquiticos, son 66.000 groenlandeses, pero están paraditos ahí, salen todos, ¿ves? Entonces, pero si escogen esa ruta, entonces no pretendan que no ha pasado nada. O sea, si lo pretenden, siguen demostrando que han entendido cero de política. Y entonces necesitamos un nuevo juego con ellos, con los norteamericanos, con los chavistas, con la oposición que ha estado fragmentada, que es un montón de gente. Yo digo que hay 4 o 5 oposiciones y la de María Corina es una. Entonces la otra que hace también... Sí, pero es insólito. Ok, María Corina se fue, se radicalizó. Además, muchos de esos partidos compartieron con ella en la plataforma, ella los ignoró, ni los consultó, los echó a un lado, fregó a Rosales, a Capriles, pero aún así, esos grupos que fueron parte de la plataforma, ahora no quieren juntarse con los demás porque ellos son más limpios, porque ellos apoyan al gobierno y yo no voy a apoyar al gobierno. Y empieza como si el juego no hubiera cambiado, chicos. O sea, repitiendo, tú los oyes dando rueda de prensa y hablando, entonces, pero él está hablando como si aquí no hubieran venido los americanos y hubiera pasado eso. Y como si su partido fuese impoluto, sí, como no, además, la toma de decisiones, nunca se equivocó. Le voy a dar duro al gobierno. Yo me acuerdo que tú has venido aquí y has dicho, hacías punto 1, punto 2, punto 3, unas cosas maravillosas que me parecían de mucha lógica. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que remar todo lo que se pueda de manera sensata en el plano económico, porque creo que es una urgencia, es vital, es de sobrevivencia. O sea, manejo inteligente del petróleo, ahí yo estoy de acuerdo en eso, con aquellos políticos nacionales o internacionales que digan que vengan todas las grandes empresas. Vinieron un poco de gringas, sí, bueno, estamos los más cerca, vino la Repsol española, vino la otra, o sea, que vengan esas empresas, que se comience a producir sin creer en milagros. O sea, nosotros no vamos a llegar a los 3 millones, sino en un lapso de unos 8 o 10 años, si se reinvierte todo lo que hay que reinvertir. Pero si tú pasas de 900.000 a 1.300.000, oye, y además no lo estás vendiendo con descuento, y además no le estás regalando 50 o 100.000 barriles a Cuba, etcétera, etcétera, eso puede ayudar. Segundo, si a Delcy Rodríguez se le ocurrió la idea de hacer unas plataformas tecnológicas mediante la cual, dice ella, se puedan ver cómo ese dinero petrolero se invierte en salud, en educación, en las cosas sensatas, lo podemos ver, o estar renaciendo la Contraloría Social, que cuando estaba planteada en nuestra Constitución no teníamos a lo mejor los medios tecnológicos para controlarla y ahora sí. Entonces, excelente idea, señora Delcy Rodríguez. Yo no estoy de acuerdo con usted en líneas generales, pero yo no puedo dejar de aplaudir medidas que sean de verdad sensatas. Tiene que producirse una mayor aceleración en la excarcelación de los presos políticos. O sea, tienen que aprender los señores chavistas recalcitrantes del Ministerio del Interior o donde estén, de que fue inteligente la política de Cipriano Castro cuando tuvo un enorme problema frente a 7 potencias. ¿Qué hizo? Sacó todos los presos de la cárcel, que vengan los exiliados o exiliados. Entonces, bueno, tiene que hacerse eso, salvo en uno que otro caso que a lo mejor haya unos actos delitos contra la humanidad, etcétera. Pero la mayoría de los casos son simplemente amedrentamiento y crear terror en la población. Eso tiene que cambiar. Yo veo eso como los próximos meses. O sea, distender los espíritus. Yo creo que se han distendido con estos 100 y pico de liberados. Creo que sí. Pero mucho más porque es lo que se necesita y porque no fue justo. O sea, si tú me dices, hay 1.000 presos políticos en una etapa en la cual hubo bochinches y violencia política durante un mes y los fui... pero es que fueron atrapados a lo largo de año y pico y no estaban generando, no había una conspiración, no era un complot, no estaban haciendo violencia esos personajes, lo agarraban en sus casas.
Entonces, eso no es justo, eso tiene que cambiar y los chavistas tienen que oír eso. O sea, yo creo que todos tenemos que oír de todos y con un espíritu realista, o sea, dentro de lo que hay, qué es menos malo o qué es mejor que otras cosas, y no simplemente ponerse alternativa de decir, nosotros queremos que haya un salario de $2,000 para no sé cuánto, nosotros queremos, como Andrés Velázquez, que haya elecciones en no sé cuántos poquitos meses. No, wait. En eso estoy de acuerdo con el plan de Marcos Rubio, no me cae el señor por muchas razones desde hace muchos años, pero si él pone como plan, lo metió, o sea, la expectativa electoral, pero haciendo unos cambios primero, de segundo o tercero, sí yo veo unas elecciones dentro de 2, 3, 4 años. Si son 4, Mira, es el 2030. tú sabes que este mundo loco que no sabe a dónde va, como cantaba Cherry Navarro, gente que seguramente no lo recuerde, este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Mira, los gestos, el discurso de Jorge en la Asamblea, la intervención como de la memoria y cuenta de Delcy, el que Diosdado esté al lado de Jorge y de Delcy, y que haya dado también expresiones de que entiende el momento. Eso me parece interesante, lo respaldo, porque sigan por ahí. Sin embargo, hay unos problemas. Tienes 26 años gobernando y tienes una cultura en el PSUV, en todo, tienes un discurso de Chávez, Maduro, etcétera, que lo tienes ahí incrustado, y estos cambios, eso que tú decías, ver al jefe de la CIA con Delcy, no es fácil para una gente que el imperialismo, no sé, ¿ves? Pero hay gestos en la sociedad venezolana que yo veo con disposición a jugar otro juego distinto al que tenía. Claro. Que ya eso es un avance, wow. Mira, la misma Delcy, que fue vicepresidenta desde el 18, rompió el celofán, como se dice en béisbol, de la ausencia absoluta de personeros del gobierno en el mundo empresarial. Creo que fue por primera vez en el año 21, cuando el chavismo vino a las asambleas de fe de Cámara, la anual, cuando antes siempre venía el presidente a la inauguración y después 2 o 3 ministros a discutir cosas con los empresarios, como debe ser. Son venezolanos, de ellos depende el empleo de un montón de gente. Entonces, el que ella lo haya hecho, fíjate que estoy hablando antes de Trump, revela una disposición inteligente, positiva. El que los empresarios discutan con los gobernantes, pues por supuesto, si son adecos, copellanos, liberales, chavistas, pues que tienen que discutir, las reglas de juego lo pone el gobierno. Entonces, ese tipo de entendimiento absolutamente ganado, yo creo que tiene que haber más en eso, pero eso sí, no de manera así caudillesca, sino dialóguese, discútase y tómense en cuenta cosas. No necesitamos un iluminado que diga, sí, anoche se me ocurrió como era Chávez. No, se nos ocurrió desde el último mes discutiendo, entonces esto es nuestro. Ayer decía Carri que la reforma de la ley de hidrocarburos tiene que ser por consenso. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser por consenso. Porque esa ley hubo que reformarla antes. La geopolítica nuestra industria no se ha modernizado en los niveles que se requiere. De manera que hay cosas que están de antojito, esperemos que se abra el país y no se cierre. Tenemos soberanía, pero no tenemos dinero para levantar el petróleo, necesitamos los acuerdos, pero unos acuerdos de ganar, que ganen esas empresas gringas españolas. Y nosotros también.